Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Diego Almanza, les hablo de parte de Gestión Deportiva PUC. Gustoso siempre de poder atenderlos, de poder recibirlos en estos encuentros de gestión deportiva. Estamos aperturando este sexto encuentro. Ya hemos tenido 5 anteriores, seguramente ya ustedes han participado en varios de ellos. El encuentro que nos trae el día de hoy es el de eventos deportivos en pandemia, grandes eventos deportivos en pandemia, como lo son la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, dos de los torneos más importantes a nivel continental. Así que, bueno, como ustedes ya conocerán la dinámica, estos encuentros son organizados por Gestión Deportiva PUC, un grupo de trabajo dentro de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica, en el que buscamos fomentar la formación de gestores deportivos que puedan aportar al desarrollo del deporte en nuestro país, ¿no? Entonces, nada, les doy la bienvenida y solo para recordarles, porque no quiero hacer muy extensa mi participación, porque realmente aquí el invitado es Edgar, es comentarles que justamente esta serie de encuentros están hechos como en parte para poder darles la mayor información posible a ustedes sobre la gestión deportiva, lo que está aconteciendo actualmente, los grandes retos que hay, y también para darles a conocer la propuesta que tenemos formativa, que es la Diplomatura de Gestión Deportiva. Seguramente en estos momentos Leonardo les va a enviar los enlaces tanto del brochure como de un enlace para que puedan escribirme directamente al WhatsApp. Y nada, cualquier duda puntual sobre la diplomatura me la pueden hacer. Si están interesados en la diplomatura, yo les pediría que se queden hasta el final del encuentro, porque por ahí tengo una sorpresa. Les comenté que ya ha terminado la etapa con el descuento, pero por ahí les puedo dar una sorpresa. Así que nada, yo la dejo picando por ahí. Nada, sin más, le doy el pase a Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. La audiencia es tuya. Gracias, Diego, por el pase. Hola con todos y con todas. Saludos desde la ciudad de Londres, desde la fría ciudad de Londres, siendo las 1 de la mañana acá. Prometo bostezar lo menos posible. Eh, Mi nombre es Edgar Erazo. Y como les comentó Diego y como ya ustedes sabrán, y el motivo por el que están conectados es para hablar de los eventos deportivos en pandemia, pero en mi caso particular, debido a mi experiencia laboral, hablar de los grandes eventos deportivos eh, durante la pandemia, durante el 2020, en especial la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Entonces, para apoyarme un poco en mi presentación, voy a pasarles un pequeño PowerPoint para compartir pantalla. Espérenme un segundo, por favor. ¿Me confirmas, Diego, por favor, si se ve todo ok? Se ve perfecto, Edgar. Perfecto. Entonces, continuamos. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a exponer el caso de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana durante la pandemia. Si tienen alguna pregunta, se las pido por favor que las dejen en el chat del Zoom y Diego me va a apoyar interrumpiéndome o comentándome que hay una pregunta puntual sobre un tema con el que estoy hablando justo durante ese momento para poder responderle y así poder aclarar todas las dudas posibles. En caso tengan una pregunta también que sea más general, la pueden escribir en el chat y la responderemos al final. Yo soy totalmente dispuesto a responder todas las preguntas posibles. Entonces, comenzamos. Como les comenté, vamos a hablar ahora de eventos deportivos en tiempos de pandemia, particularmente los casos que me conciernen a mí, que es el caso de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Bueno, rápidamente, para los que no me conocen, aunque veo hay un par de nombres conocidos también, soy Edgar Erazo, ex oficial de operaciones de medios para el Departamento de Competiciones de Clubes de Conmebol. Digo ex porque desde hace ya algunas semanas, por cuestiones personales, me mudé a la ciudad de Londres a vivir y evidentemente el trabajo operativo en Conmebol es trabajo en estadio, entonces tuve que dejar Conmebol, pero bueno, esperanzado en poder conseguir un trabajo muy similar acá en la ciudad de Londres, que es una ciudad también donde el movimiento en deporte y en eventos es muy, muy grande.
Tengo una maestría en Dirección y Gestión del Deporte de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en el año 2016 y también trabajé en el frustrado Mundial Sub-17 que vamos a organizar acá. He sido jefe de marketing de diversas agencias de marketing deportivo y de eventos en el Perú y también soy docente. He tenido la suerte también de dictar en varias universidades, incluida la Pontificia Universidad Católica del Perú, que me tiene aquí exponiendo. El mundo del deporte, el mundo de la gestión deportiva, muchos de ustedes imagino que son nuevos, muchos de ustedes tienen experiencia, pero los que tienen experiencia saben que el mundo de la gestión deportiva es muy pequeño y lamentablemente a veces los contactos o conocer gente es muy importante. Acá yo les dejo mi LinkedIn y les dejo mi correo. Por favor, siéntanse libre de escribirme para temas relacionados a esta charla, para presentarse, para establecer contacto, lo que ustedes quieran. Escríbame, por favor. Yo sé lo complicado para muchos que es insertarse en el mundo laboral. Yo, como les digo, no estoy en Lima, estoy viviendo en Londres, pero en lo que les pueda ayudar, en lo que pueda responder algunas dudas, en lo que pueda asesorarlos en temas de gestión deportiva o en su carrera en el mundo del deporte, yo feliz de ayudarlos. Así que por favor, ahí tiene mi LinkedIn, ahí tiene mi correo. Yo feliz de poder conversar con ustedes. Bueno, entonces comencemos hablando un poco ya del tema que nos concierne. Rápidamente para hablar del COVID, no me voy a explayar mucho en este punto porque el COVID creo que todo el mundo lo estamos viviendo de una u otra manera y sabemos qué es lo que ha pasado. La pandemia no solo ha traído consecuencias graves y lamentables en la salud de la gente, sino también en el modelo y en el estilo de vida y el modelo en que nos relacionamos. Eh, la vida de todos nosotros ha cambiado en los últimos 12 meses. Creo que el día de ayer o antes de ayer se cumplió ya un año de la primera cuarentena en el Perú. Y el deporte, como un elemento fundamental de la sociedad, no estuvo ajeno a esta pandemia. Y particularmente considero yo de que el deporte se ha afectado en dos vertientes. La primera es tanto en la práctica deportiva, porque evidentemente al estar encerrados no podemos practicar deporte y nuestra dinámica de consumir, de practicar el deporte cambió al hacerlo indoor, al dejar de ir a los gimnasios, al dejar de practicar ciertos deportes en espacios cerrados, etcétera. Esa es la primera perspectiva. Y la segunda perspectiva también es que ha cambiado la manera en que consumimos el deporte. Yo he tenido la suerte de ir a trabajar y ir a un estadio y debido a mi trabajo en Conmebol, pero creo que el 99.9% de gente no va a un estadio de fútbol, de básquet, de vóley hace un año. Entonces, la manera en que consumimos el deporte ha cambiado. Eso nos ha movido a otras plataformas, a mirar el deporte de una manera distinta, pero eso ya es otro tema de conversación. Quiero hacer una rápida línea del tiempo. Ustedes también deben conocer cómo se ha manejado el tema de COVID a nivel de eventos deportivos, pero hagamos un recap muy rápido para que ustedes vean. El 11 de marzo del 2020 se anuncia la pandemia y justo ese mismo día, perdón, la NBA, la primera gran entidad mundial deportiva, suspende su temporada hasta nuevo aviso. Se convierte en la primera gran entidad en suspenderla. Al día siguiente de que la OMS declara la pandemia, se empiezan a suspenderse ya otras ligas, otras organizaciones, otros campeonatos deportivos. Dígase la Fórmula 1, el golf, el deporte universitario, la NHL, la Major League Soccer, la liga, etcétera. Y otras organizaciones para que vean cómo las organizaciones manejaron de manera distinta la pandemia. Otras organizaciones decidieron esperar un poco más y en vez de cancelar sus eventos, hacer la puerta cerrada, como en el caso de la WWE y la UFC. Al día siguiente se posterga la Premier League, 4 días después se posterga el Roland Garros y la Copa América, y finalmente el 18, todo como ven, en un plazo de 7 días, Conmebol anuncia la suspensión de todas sus competiciones de clubes, dígase la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ahí ven el tuit donde se anunció formalmente la suspensión el 18 de marzo del año pasado. Bueno, pasaron los meses, nos encerramos, la pasamos muy mal todos, y luego, ya cuando se conocía un poco más la enfermedad, se conocía un poco más la dinámica, empiezan a destrabarse y a abrirse algunos eventos deportivos. El primer gran evento deportivo que vuelve durante post pandemia, por así decirlo, o post encierro,
es la UFC, al hacer el evento de la UFC 249 y al crear este concepto que ya lo hemos escuchado hasta cansancio de burbuja. La UFC creó este primer concepto de burbuja para su evento el 9 de mayo, el UFC 249. Posteriormente empiezan a darse otras aperturas de eventos, todos estos, como sabrán, sin público. El 16 de mayo se disputa este partido que los amantes del fútbol todos recordamos, que es el de Borussia Dortmund contra el Schalke 04, el primer partido de fútbol de una liga importante a puertas cerradas. Y luego, posteriormente, en junio reinicia la liga, reinicia la Premier League. En agosto, la NBA establece en Orlando, en el complejo de Disney, esta burbuja exitosísima que tuvo, creo que 3 contagios al comienzo y luego ninguno. Y finalmente, el 15 de julio, el 15 de agosto se reinicia la Conmebol Libertadores y el 27 de octubre se reinicia la Conmebol Sudamericana. Ahí está el anuncio de Conmebol que puso en sus redes sociales. El fútbol vuelve, vamos a sentir la gloria. El fútbol vuelve, vamos a sentir la gloria de la Conmebol Libertadores a la izquierda y la Conmebol Sudamericana a la derecha. Entonces, ya teniendo en claro un poco el contexto de la pandemia que todos conocemos y el contexto de la reactivación de los deportes y la reactivación de Conmebol, viene el motivo de mi charla el día de hoy. ¿Qué es lo que yo quiero explicar? Vamos a partir de ahora a explicar, sí, mis experiencias y lo que pude trabajar todo el 2020 en pandemia y Conmebol, pero vamos a hacer un rápido, porque es un documento bastante largo, un rápido análisis del protocolo de operaciones que la Conmebol, junto con las entidades de salud de Paraguay, porque recordemos que Conmebol es una entidad situada en Luque, en Paraguay, el protocolo que la Conmebol estableció para que los torneos se reanudaran. Vamos a analizar los puntos más importantes. Voy a contarles yo mis experiencia propia, cómo fue para mí trabajar en un contexto de COVID. Y finalmente vamos a cerrar la charla con unas recomendaciones que yo les doy a ustedes para sus eventos deportivos. Sí, ustedes me preguntarán, bueno, pero Eder, una cosa es un partido de la Libertadores o de la Sudamericana y otra cosa es mi propio evento deportivo. Pero justamente yo creo y considero de que dentro de la charla y dentro de lo que vamos a hablar de Conmebol, podemos tomar algunos puntos importantes y aplicarlos a nuestro propio evento, a puertas cerradas, a nuestro evento pequeño, a nuestro evento para agosto, septiembre, cuando ojalá todo vuelva a la normalidad, etcétera, etcétera. Hay muchas lecciones del buen trabajo que realizó Conmebol que podemos tomar para nuestro día a día y que creo que van a ser bastante útiles si ustedes le toman apunte. Bueno, comenzamos entonces. Desde Conmebol, bueno, el 10 de julio de 2020 el Consejo de la Conmebol anuncia la vuelta de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana y una semana después aprueba el documento que vamos a revisar rápidamente, que es una primera versión del protocolo de operaciones. Durante el 2020, Conmebol hizo 5 versiones del protocolo de operaciones. Evidentemente, cada versión se afinaba algunos detalles, no es que cada versión era un documento completamente distinto, pero parte justamente de trabajar en un evento deportivo bajo una pandemia que no conocemos es ir afinando detalles o ir afinando errores para que no vuelvan a suceder. Y debido a eso es que Conmebol manejó 5 versiones en el 2020 del protocolo. Dicho manual tenía como objetivo establecer para todos los clubes involucrados directrices y recomendaciones de funcionamiento y cuidados que se debían tener al momento de retomar los torneos. Un punto muy interesante que tomó Conmebol, y lo quiero comentar acá, son los escenarios. Al momento de la publicación del manual, el panorama de la pandemia, como ven, alrededor de junio, julio, no era muy claro. No se sabía cómo iba a proceder los meses siguientes, la segunda mitad del año. Entonces, ¿qué es lo que hizo Conmebol en un primer momento? Establecer 4 escenarios. Un primer escenario en el cual se reanudan las competiciones sin restricciones particulares, o sea, volvemos a jugar en septiembre, en octubre, con público, sin mascarilla, etcétera, etcétera. Un escenario bastante improbable, pero que igual se tuvo en consideración. Escenario 2, la reanudación de las competiciones con restricciones y sin público o con restricción en el número de espectadores. Ese fue un escenario que tuvo un potencial que pudo realizarse porque en un momento, en ciertos meses de la pandemia, parecía que la pandemia se iba. Entonces, era un escenario bastante real, que al final, evidentemente, no se aplicó.
El tercer escenario, que es la reanudación de las competiciones con restricciones, sin público y con un número limitado de personas en el estadio. Este es el escenario que Conmebol aplicó. Ya vamos a analizar paso por paso cuál fue el protocolo establecido. Y finalmente el escenario 4, que es la reanudación de las competiciones con algún país no apto para recibir eventos deportivos. En el caso de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana del 2020, sí hubieron algunos clubes que no pudieron jugar en sus respectivas ciudades, sus respectivos estadios, pero todos los países de Sudamérica pudieron jugar en su respectivo país. Entonces, el escenario, ya mirándolo desde el 2021, el escenario que aplicó Conmebol fue el escenario 3. Analicemos entonces las medidas Conmebol. La primera medida principal, Conmebol tuvo como objetivo siempre la salud es la prioridad para nuestros torneos. Entonces estableció en un primer momento pruebas PCR para todos los miembros, tanto de las delegaciones de los clubes como para el staff Conmebol y la gente que trabajaba en el evento. Las pruebas se tenían que realizar con 5 días de anticipación, pero en la versión 3 del manual de operaciones cambió a 3. ¿Por qué? Porque 5 días puede ser un lapso muy grande y la gente se puede contagiar en el interín. Entrenamientos. La gente piensa que mucha gente piensa de que el protocolo y la distancia social y todo el tema de salud y limpieza solo se ven en los partidos, pero no. Estos grandes eventos deportivos manejan todo tipo de detalle a nivel de salud y a nivel de higiene. Entonces, que el mismo protocolo de operaciones también regulaba los entrenamientos y cómo tenían que llevarse a cabo. Es, como les digo, un manual bastante grande con bastantes recomendaciones, pero yo quiero analizar algunas rápidamente. Controles diarios de temperatura para todos los clubes que participan en los torneos Conmebol. Suspensión de visitas de terceros. Si no eres parte de la delegación del equipo, no vas a los entrenamientos. Desinfección total de los estadios y centros de entrenamiento. Medición de temperatura. Mascarilla. Evitar el uso de vestuarios. Los futbolistas, por lo menos en mi experiencia en los partidos que yo trabajé, en los entrenamientos llegaban ya cambiados, jugaban y se bañaban en sus casas para evitar meter a un gran número de gente en un lugar cerrado que son los camerinos, desinfección de la utilería y normas de aislamiento para potenciales contagiados. Es un documento aparte de la Conmebol, el cual sale que si uno de los futbolistas o alguien del comando técnico, etcétera, etcétera, tiene la temperatura alta o presenta síntomas, unas recomendaciones que presentaba ahí también el manual. ¿Qué más hicimos en Conmebol? Bueno, preparación y la operación de partido. A grandes rasgos, durante el partido, ya la parte deportiva hablando, se estableció lo siguiente, que también se estableció, si no me equivoco, en los torneos UEFA. Prohibición de escupir o sonarse la nariz durante los partidos. Prohibición de besar el balón, que yo he visto algunos ahí que le cumplieron. Utilización de botellas individuales, muy difícil de hacer, muy difícil de controlar, pero se pudo hacer en la gran mayoría de partidos. Prohibición de intercambio de camisetas y banderines al comienzo del partido y utilización de mascarilla cada vez que el futbolista salga del campo de juego. Con respecto a los hoteles y camerinos, se prohibió totalmente que los miembros de la delegación visitante abandonen el hotel y campos de entrenamiento. Era una mini burbuja también, no era una burbuja tipo NBA que tenías que aislarte por 3, 4 meses, pero se estableció el concepto de mini burbuja durante el lapso de los partidos. Y al igual que los entrenamientos, estuvo totalmente prohibido que la gente visite a los futbolistas en los hoteles. Los que saben y los que están metidos en el fútbol saben que cada vez que hay una concentración, los futbolistas reciben al representante, a la prensa, a la familia. En el caso de los torneos Conmebol, absolutamente prohibido que nadie entre al hotel. Otro punto importante, y es algo que luego lo voy a mencionar en las recomendaciones que les quiero hacer, es la zonificación que estableció Conmebol para los partidos. Conmebol, estoy convencido de que la UEFA lo hizo y todos los eventos deportivos grandes hicieron lo mismo, zonificó los estadios. Los zonificó en zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1 es la zona de competición. ¿Qué es la zona de competición en Conmebol? Y esto aplica no solo a la pandemia, es un término también que se aplica en el transcurso normal de los torneos, la zona de competición. La zona de competición es toda aquella zona en la cual los futbolistas pasan durante el partido. Dígase,
desde la llegada de los buses, la caminata a la cancha, la entrada a los camerinos, la salida al campo de juego, etcétera, esa es la zona de competición. Como ven acá, campo de juego, alrededores, túnel, vestuarios, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, del Estadio Nacional, la zona de competición es desde la bajada de los buses en la puerta 4, en José Díaz, la entrada por el Salón de los Américas, en el descanso antes de entrar al estadio, la ida a la izquierda y a la derecha para entrar a camerinos y la salida por el túnel central. Todo eso es la zona de competición. Zona 2. La zona 2 es la zona de la gradería. En el caso de los torneos Conmebol, tanto Libertadores como Sudamericana, solo se habilitó la tribuna de Occidente. Y ahí se refieren a la zona 2, la puerta del estadio, las gradas, las áreas de prensa y televisión, las plataformas de cámara, las salas de control, palcos VIP, espacios VIP, etc. Y finalmente, la zona 3 es la zona exterior del estadio, que es donde se ubica el TV Compound, que es este camión donde la televisión maneja todo el tema de la edición de video, y el perímetro exterior del estadio, que es el primer cordón de seguridad. Esa es la zona 3. ¿Por qué es importante esta zonificación y por qué le hizo Conmebol? En primer lugar, para poder dividir las responsabilidades. Ya vamos a hablar más adelante de la cantidad de gente que estaba permitida en este tipo de eventos. Pero a partir de esta cantidad de gente que está permitida en este tipo de eventos, la Conmebol estableció cuál es el porcentaje de gente que tiene que ir en cada una de las zonas. Ese es un primer punto. Y segundo punto, para la zona 1, la Conmebol exigió que toda persona que fuese a ingresar a la zona 1 de competición, sea futbolista, sea delegación, sea staff Conmebol o sea proveedores, tenía que presentar con 3 días de anticipación o 5 según la versión 1 del protocolo, una prueba PCR negativa. ¿Me avisas, Diego, si hay alguna pregunta o algo importante? Gracias. Podemos seguir, Edgar. Dale. Dale, bacán. Sigamos, entonces. A ver, espérame un segundo que me perdí. Ok. ¿Qué otras consideraciones tuvo Conmebol para los torneos? El club local es el encargado. En los torneos Conmebol, el club que es local en general, previo a la pandemia también, se encarga de toda la gestión a medias de los partidos. Dígase de otorgarle los camerinos a los visitantes, encargarse de las acreditaciones de prensa, encargarse de otorgarle zonas a los medios, en las cabinas, el espacio de televisión. Toda la gestión es entre el club local y el staff Conmebol. En este caso, para los protocolos en épocas de COVID para el 2020, el club local también se encargaba de otorgar el material de protección, dígase mascarillas, dígase desinfectantes, limpieza, etc. ¿Qué otras medidas? Toda persona que ingresa al estadio desde el match MD-1, MD-1 es Match Day -1, o sea, el día del partido, un día anterior. Match Day -2 es 2 días antes, Match Day -3 es días antes, y el Match Day es el día del partido. Toda persona que ingrese a partir del Match Day -1 con una persona que le esté midiendo la temperatura, y no podrán ingresar al estadio personas que tengan la temperatura más elevada a 37.4. ¿Qué más? Para que vean, como les comenté anteriormente, de que Conmebol no solo maneja las operaciones, las operaciones que se presentan el día del partido, también regularon los viajes y los desplazamientos. Como les digo, es un documento bastante amplio, pero quiero resaltar lo siguiente. El vehículo, los buses que llevan a los clubes a las delegaciones completamente desinfectados. Habitaciones singles para todos los integrantes de la delegación. Servicio de limpieza constante de los hoteles donde van a hospedarse las delegaciones y el staff Conmebol. Para eso también Conmebol exige hasta ahora, lo hacía durante la prepandemia y durante la pandemia, que el jefe de equipo envíe un documento a la Conmebol diciendo dónde se van a quedar. Y Conmebol aprueba el hotel donde se van a llegar. Tienen que ser un hotel con lo mínimo indispensable para que cumpla con las disposiciones de seguridad y de salud. Desayuno, almuerzo y comida aislados en el cuarto. Me pasó a mí cuando estuve en los hoteles, inclusive cuando jugaba, cuando me tocaba trabajar en Lima, a pesar de que yo soy de Lima y vivía en Lima en ese momento, me tenía que meter al hotel, me tenían que aislar ahí, me llevaban la comida al cuarto. En verdad vivía como rey, pero era lo necesario en ese momento porque no se podía permitir Conmebol de que hubieran almuerzos buffet, cenas buffet, o que los 50, 60 personas de la delegación estuviesen todas encerradas en un mismo lugar.
disposiciones en el match day -1, ya de la parte operativa, así después del partido. En el día anterior, los equipos deben de utilizar los mismos puntos de llegada y partida al estadio, siempre en horas distintas para que no haya cruce y haya la menor cantidad de tráfico posible. El club local nuevamente desinfectando todo en el estadio el día anterior. Aparte de que el club local tiene que poner desinfectantes y limpiar todas las instalaciones del estadio, cada club tiene que manejar su propia limpieza, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Ya, día del partido, llegamos al día del partido. ¿Cuáles son las principales disposiciones que estableció Conmebol para los días de partido? Separación de tiempo en el arribo de los equipos. Normalmente yo, como les digo, yo me encargo, hay muchas personas trabajando en Conmebol durante las operaciones de partido. Yo particularmente me encargaba de las operaciones de televisión y de prensa. La llegada de los equipos es un momento muy importante para la televisión, porque si ustedes han visto los torneos Conmebol, inclusive en los torneos internacionales también, siempre se filma la llegada de los equipos y la bajada de los buses y cómo los jugadores entran de los buses al vestuario. Yo me encargaba justamente de la coordinación de eso. ¿Por qué? Porque yo tenía que coordinar con la tele y con los clubes a qué hora llegaban los buses para que la televisión estuviese lista para firmar eso, para mandarlo al TV Compound y que también la vía de los equipos al estadio sea súper limpia y no se cuele una marca que no es un auspiciador de Conmebol, que no se cuele nadie, etcétera, etcétera. Eso normalmente en épocas pre-pandemia se podía realizar simultáneo y yo coordinaba bien. Ahora, a partir de tiempos COVID, no, todos por el mismo lugar y todos con distancia de tiempo para que cuando llegue el equipo B, el equipo A ya esté toda la delegación metida en el camerino y que no haya cruce de gente. La idea en general de todo esto es que haya la menor aglomeración de gente posible. Otra medida, los jugadores directos al vestuario y no salen de ahí. Ustedes deben haber visto los futboleros de que a los jugadores les encanta llegar al camerino, dejar sus cosas y salir a la cancha, caminar por el césped, tomarse la foto, la historia en Instagram. Se acabó. En época de pandemia, llegas a tu camerino y te quedas ahí hasta que salen los equipos. El uso de las salas de accesorios comunes, duchas, camerinas, en espacios reducidos y con distancia social. Eso fue muy complicado porque, como ustedes saben, nosotros en Conmebol no es que tengamos un estadio Conmebol, sino tenemos que adaptarnos a cada estadio. Y evidentemente hay estadios muy fáciles para trabajar y estadios mucho más complejos que no cuentan con esa distancia, con esos espacios especializados. Evitar el uso simultáneo de los accesos a los vestuarios, túneles de jugadores de ambos equipos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero normalmente los torneos Conmebol, en la salida de los equipos está el arco Conmebol y salen los árbitros y salen los dos equipos así en línea. En este caso, si se fijaron, salían los árbitros primero, salía un equipo y luego salía el otro. Igual en el medio tiempo. Terminaba el medio tiempo, ingresaba un equipo, ingresaba el otro. Comenzaba el segundo tiempo, 1 y 1. Terminaba el partido, 1 y 1. Es muy difícil de medir porque somos 5, 6, 7 personas tratando de controlar a 22 jugadores, más camerinos, más suplentes, más comando técnico. Siempre hay la pelea, le escriben al árbitro, etcétera, etcétera. Es muy complicado, pero dentro de lo posible se trató de mantener ese orden y creo que se hizo bastante bien. ¿Qué otra medida se tomó en el día de partido? Para la salida de los equipos, no más niños escoltas. ¿No se acuerdan que algunos niños salen agarrados de la mano a los jugadores? Chao a los niños, lamentablemente, porque es meter mucha gente en los túneles, es agarrar de las manos, que es algo que se quiere evitar totalmente en épocas de COVID. Se eliminó el sorteo y el saludo de los futbolistas para evitar contacto, etcétera, etcétera. Y los bancos, finalmente, otro punto importante, los bancos de suplentes. Muchas veces había gente que era el delegado del equipo o alguien de prensa, etcétera, etcétera. Solo se limitó a la delegación oficial, que era de 50 personas. ¿Qué más? Bastantes medidas, como le digo acá, eran como 50 medidas, estoy hablando de las principales. Bancos de suplentes, un asiento libre, nada de estar todos los futbolistas apretujados. Pasó, por ejemplo, en varios estadios, pasó en el Estadio Nacional, pasó en el Estadio de Matute, que debido a que ahora todos los futbolistas tenían que dejar un espacio en los bancos de suplentes, no entraban todos los futbolistas en los bancos de suplentes. ¿Qué es lo que hacíamos?
mandábamos a la mitad o a otro grupo de futbolistas a la tribuna, a la zona 2, por así decirlo. Pasapelotas, limpiando las pelotas a cada momento, desinfectándolas. Utilería, no, ustedes no saben, pero la Conmebol se encarga a través de la figura del venue manager de otorgarle chalecos de entrenamiento, de suplentes, de calentamiento a los futbolistas, a los clubes. Y ellos tienen que devolverlo y el venue manager tiene que recoger y contar. En este caso, ahora para que haya un tema de salud y para que no haya un tema infeccioso, ya no, los chalecos ya no se entregan al azar y los coge el venue manager. Cada club tenía que entregar los chalecos en una bolsa sellada y el venue manager tenía que llevar los chalecos, desinfectarlos uno por uno, lamentablemente, y contarlos. Se recomendó ducharse en el hotel. Eso fue un punto muy interesante porque algunos clubes lo hicieron y algunos clubes no. Algunos futbolistas, cada futbolista tiene su propia rutina post partido. Algunos sí, terminaba el partido, se sacaban la camiseta y así todos sucios se vestían y se iban al hotel. Algunos sí se querían bañar. Se recomendó fuertemente de que los futbolistas se bañen en el hotel, pero no fue una obligación de Conmebol, porque Conmebol entendió que muchas veces, por ejemplo, pasa de que los clubes extranjeros terminan el partido y automáticamente tienen que irse al aeropuerto para viajar a su país de origen. Y evidentemente no se van a, o sea, no van a parar en el hotel, no se van a bañar en el aeropuerto. Entonces, para esos casos es que no se hizo obligatorio el no bañarse en los vestuarios. Pero se manejó bastante bien y dentro de todo, los únicos casos en los que los futbolistas se bañaban dentro del vestuario eran los que tenían que viajar a las 2 horas después del partido a su país de origen. Y finalmente, para las salidas, utilizar los mismos flujos que se utilizaron para el ingreso de las delegaciones a la llegada. Si yo llegué, por ejemplo, como les digo, en el Estadio Nacional por la puerta 4 y entré por el Salón de las Américas, la misma salida exactamente para evitar que haya gente metida por otros lados, que se entre en contacto con gente de otro tipo de zonas, etcétera, etcétera. Bueno, esas fueron las operaciones y algunas de las porque son muchísimas, como les digo, algunas de las principales reglamentaciones que puso Conmebol en el manual de operaciones, pero como les digo, no solo el trabajo de nosotros en operaciones, no solo es el día del partido o el día anterior, ya les expliqué que es también el tema de los hoteles, el tema de los traslados, el tema de los aeropuertos y también el tema del staff Conmebol. Conmebol sí tiene que velar por la salud y porque haya la menor cantidad de futbolistas y delegación de cada club sanos, sin infectarse, pero también tenía que velar por nosotros. Entonces estableció ciertos parámetros para nosotros, para el staff de Conmebol, que cumpliésemos y que no nos infectemos. Dentro de las principales medidas era que seamos los mismos oficiales de partido, la gente que trabaja en el partido sea la gente que del mismo país. Antes de la pandemia nosotros viajábamos mucho. Yo he trabajado partidos en Paraguay, he trabajado partidos en Bolivia, he trabajado partidos en Ecuador, y éramos mucho de viajar a otros países de Latinoamérica, de Sudamérica. Comenzó la pandemia y Conmebol dijo, tenemos que reducir la mayor cantidad de traslados, la mayor cantidad de avión, porque uno nunca sabe que se puede infectar en un avión. Entonces, una de las principales razones era, dentro de lo posible, porque muchas veces, a veces no hay gente disponible, que la gente que trabaja en los partidos sea la gente del país. Alojamientos y transportes individuales en los hoteles y los aeropuertos. Como les dije, yo me quedaba en una habitación solo y cuando me quería ir al estadio me iba en un transporte que me pagaba Conmebol, pero solo, y el contacto con la gente con mis colegas de Conmebol era ya en el estadio el día de partido, pero en el hotel era casi nulo. Y finalmente, las reuniones de coordinación y reuniones de seguridad se realizaban por Zoom. No sé si ustedes saben, pero antes de cada partido, y no solo a nivel Conmebol, también pasa en el torneo local, hay una reunión de seguridad y una reunión de coordinación. La reunión de seguridad participa los jefes de seguridad de ambos equipos y el jefe de seguridad, en este caso de Conmebol, y coordinan temas de seguridad. Y la reunión de coordinación se hace el mismo día de partido, normalmente a las 11 de la mañana, y se cita a todos los oficiales de Conmebol que trabajan en el partido y a varias personas responsables de ambas delegaciones, dígase
gente de marketing, gente de prensa, gente de seguridad, gente de comando técnico, etcétera, etcétera, y se discuten cosas acerca del partido. Esto se hacía normalmente a las 11 de la mañana, como les digo, en el estadio donde se iba a jugar de local, pero debido a justamente la distancia social y evitar que haya conmemoración de gente, se hizo a través de la plataforma Zoom, que ya estamos justamente acá, que todos conocemos e imagino que todos estamos súper hartos. Bueno, ahí me ven a mí trabajando un partido de la Conmebol Libertadores, evidentemente con mi mascarilla, y sí, agarré la pelota, pero luego la desinfecté, no se preocupen, no estuve dejando mis gérmenes por todos lados. Vayamos ahora a cuestiones puntuales que se presentan en el partido, que mucha gente cree que no son parte de operaciones, pero que sí son. ¿Qué otros aspectos cambiaron con respecto a las operaciones normales de Conmebol y a las operaciones en pandemia? Una de las principales son los aspectos de marketing. En este caso, quedaron suspendidas todas las actividades de marketing relativas a los patrocinadores de ambos torneos, salvo los paneles a ras de campo y backdrop. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando Conmebol negocia a través de su área de marketing y de patrocinios, un patrocinador le ofrece un paquete de activaciones o de propiedades que van desde la panelería a ras de campo, los backdrops al momento del flash interview o la conferencia de prensa, y también ciertas activaciones como en hospitality, como en fanfest, como afuera de los estadios, sampling, etcétera, etcétera. Quedaron todos suspendidos, salvo los paneles a ras de campo y los backdrops. Como les comento, dentro de las actividades suspendidas se encuentra la salida de los niños de campo, que en este caso era de Santander, que se tuvo que suspender, acciones fuera del estadio, fanfest, etcétera, y todas las actividades de hospitality. Acá tenemos algunos de los auspiciadores de Conmebol que fue una negociación muy dura. Yo no soy parte del departamento de marketing, pero tengo conocimiento de que fue una negociación muy dura porque evidentemente las marcas pues han puesto una cierta cantidad de dinero y quieren que esa inversión se vea retribuida a través de posición de marca, pero felizmente las marcas entendieron también que estamos en un contexto súper atípico y que lamentablemente no se iba a poder aplicar todo lo que se negoció al momento de negociar el patrocinio. Especificaciones para medios y televisión. Este es mi trabajo, así que acá me voy a desplayar un poco más. Vamos primero por la parte previa de los medios y televisión y cómo el tema cambió. Cada profesional de producción y televisión y medios completó y firmó un cuestionario sobre su salud, un documento que tenían que llenar sí o sí, para que básicamente Conmebol viera que no tuviese ningún tipo de síntoma. Y como les comenté, todos los profesionales de medios y televisión que trabajaran en zona 1 tenían que presentar un test negativo hasta 24 horas antes. ¿Quiénes trabajan en zona 1? Me olvidé de comentarlos y ahora aprovecho que se ha mencionado nuevamente la zona 1 para que entiendan. En zona 1, normalmente durante pre-pandemia trabaja muchísima gente, recoge bolas, bueno, cada delegación de ambos equipos, árbitros, médicos, recoge bolas, como ven en la foto acá, camarógrafos, reporteros de los medios, de acreditados, etcétera, etcétera. Para los partidos de Conmebol Sudamericana y Libertadores en época de pandemia se redujo lo máximo posible la gente que trabaja en zona 1. Por ejemplo, vamos a ver más adelante de que ya no podían haber periodistas a ras de campo, reducción de fotógrafos, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante, pero como les digo, todas las personas que estuvieron acreditadas para trabajar en zona 1 sí o sí tenían que presentar una prueba negativa. Si no tienen esa prueba, así seas el árbitro, seas quien seas, no podías entrar a la zona 1 de competición de los estadios. Analicemos punto por punto algunos de los puntos que estuvieron ahí disponibles y cómo cambió la situación debido a la pandemia. Normalmente ustedes han visto, los que siguen la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, que antes de los partidos se hace una filmación a los camerinos donde se ve en la camiseta colgada con el nombre de los futbolistas, etcétera, etcétera. Eso en un primer momento en el 2020 se prohibió. La entrevista de llegada al entrenador. Eso se mantuvo porque Conmebol consideró de que la entrevista y que el entrenador declarara era importante y se podía manejar. Normalmente se hacía con un gran número de periodistas, de
de entrevistador, de camarógrafo, del que agarraba el boom, del que ponía la luz, se redujo a solo 2 personas, camarógrafo y el que entrevista, todos con distancia social. No sé si vieron que había un micro con un parante que se agarraba para que estuviese lo más lejos posible, el entrenador con mascarilla, el entrevistador con mascarilla, el camarógrafo con mascarilla. Fotógrafos. Durante la época de la pre-pandemia, Conmebol autorizaba hasta 50 fotógrafos a ras de campo. 25 a cada lado. Eso es para los partidos de semifinales y final. Y 30 para los partidos por debajo de los cuartos de final. 15 fotógrafos por cada lado. Evidentemente, los fotógrafos, los que hayan ido al estadio alguna vez se han fijado, los fotógrafos tratan de ponerse lo más cercano a la zona de córner, porque a partir de ahí tienen una mejor visión y un ángulo de foto. Y también han visto que para lograr justamente acercarse más a esa zona de la esquina del córner para tomar la foto, los fotógrafos se apretan, se abrazan prácticamente y se pegan lo más posible a esa esquina de córner. Conmebol quiso evitar eso, porque evidentemente la distancia social es algo importante. ¿Qué es lo que hizo? Autorizó solo máximo 6 fotógrafos por partido. Y ningún fotógrafo de medios particulares. ¿Qué quiere decir? Conmebol autorizó 4 fotógrafos Conmebol y 2 fotógrafos de agencias internacionales. Conmebol también, y vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la conferencia de prensa, Conmebol creó un portal, un intranet, un portal de prensa en los cuales los medios de comunicación mandaban un mail al área de prensa de Conmebol explicando, comentando sus nombres, sus datos y el medio en el que trabajan, y Conmebol les da acceso a este intranet. ¿Qué es lo que iban a encontrar en este intranet? Iban a encontrar las fotos que justamente los fotógrafos de Conmebol que iban a estar en el estadio iban a subir automáticamente terminado el partido para que ellos utilizaran esas fotos para sus medios, y también el live, el vivo de la conferencia de prensa que voy a explicar más adelante. Pero justamente eso, los fotógrafos Conmebol se encargan de eso. Y aparte de esos 4 fotógrafos Conmebol, habían 2 fotógrafos de agencias internacionales, dígase de France Press, de F, de estas grandes agencias que suben las fotos y que muchos medios pueden tomar las fotos para utilizarlas en sus propios medios. Esos fueron solo los fotógrafos que se podían acreditar. Si tú eras de Depor, de Bocón, de Movistar, etcétera, etcétera, y querías tomar fotos o utilizar fotos del partido, tenías que coger esas fotos de los medios internacionales si tenías algún tipo de convenio, o de los fotógrafos Conmebol, que eran totalmente gratis y libres de utilizar. Como les comenté, la entrevista y llegada del entrenador se mantuvo. Protocolo de entrada, no sé si ustedes se han fijado, pasa en los torneos FIFA, pasa en los torneos Conmebol. Cuando les comenté que salen los equipos por el arco y el árbitro, enfrente del árbitro coge la pelota y salen los equipos y se forman para cantar el himno o para escuchar el himno Conmebol, muchas veces no se ve porque el ángulo de la cámara busca evitar esa toma. Pero los que han ido al estadio saben que hay algo que se llama la operación de cuerda. ¿Qué es la operación de cuerda? Es justamente una cuerda, vale la redundancia, que es tomada por 3 personas por cada lado. Y lo que hace es marcar como una barrera para que los fotógrafos no se metan en el ángulo de lo que salen los equipos, pero aún así puedan tomar fotos a la salida de los equipos. No sé si me explico bien. Los fotógrafos están a los lados, detrás de los arcos, y comienza la operación de cuerda, entran a esta zona encordada, la gente de apoyo de la cuerda los va acercando a la salida de los equipos para que puedan tomar una buena foto, y ahí nomás a 2 metros paran, y la cuerda ahí los contiene un poco para que no se estén metiendo en la toma, salen los equipos por el arco, se forman, y los fotógrafos rompen esa cuerda, se ponen en una línea y toman la foto de los equipos formados, de los sorteos, etcétera, etcétera. Termina el protocolo de inicio de partido y los fotógrafos regresan a su lado. Eso es en tiempos de pandemia, de prepandemia. En tiempos de pandemia se redujo esa operación de cuerda solo a un fotógrafo Conmebol y a un fotógrafo agencia internacional. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 6 fotógrafos, en este caso 4 Conmebol y 2 de agencias internacionales, tienen que ponerse de acuerdo los 4 de Conmebol, elegir a uno, y los de agencias internacionales elegir al otro. Y ellos solo toman la foto y luego se van. Edgar, Sí, dime, Diego.
Sí, a ver, vamos empezando poco a poco con las preguntas. Más o menos las que vayan acorde con lo que está explicando Edgar en este momento van a ir primero, no necesariamente tanto por orden de llegada. Empezamos con una pregunta, digamos, bien puntual de Jairo Santos Castillo. Si permitían fotógrafos de Getty Images. No sé si lo estoy pronunciando Eh, bien. en el caso de las acreditaciones de fotógrafo, las acreditaciones de fotógrafos, o sea, los 4 de Conmebol son fotógrafos de Conmebol que no tienen que acreditarse porque trabajan trabajan para la organización. Pero en el caso de las las agencias internacionales negociaban o mandaban su acreditación directamente a Paraguay y era Paraguay la que acreditaba qué agencia internacional podía mandar su fotógrafo al partido. Sobre el caso particular puntual de Getty Images, yo particularmente no trabajé con un fotógrafo de Getty Images. Yo he trabajado con fotógrafos de France, de AFP, fotógrafos de F y solo esos dos. Probablemente sí, probablemente haya habido en otros partidos. Como les digo, esa es una negociación o una acreditación que es directamente entre las agencias y Paraguay, pero en mi caso particular yo no trabajé con fotógrafos de Getty. Perfecto. Y vamos con una última pregunta antes de que puedas continuar, Edgar. Una pregunta de Uh -huh. David Espinosa. ¿El equipo local también está obligado a concentrar antes del match day o del MD? Sí. El tema ustedes, bueno, ustedes saben pues de que, bueno, y de repente no, antes de la pandemia el concentrar o que los jugadores vayan a un hotel previo no era obligatorio. Evidentemente se recomienda, ¿no? Para que todos los jugadores salgan juntos hacia el estadio, para que tengan tiempo para charlas técnicas, etcétera, etcétera. No era obligatorio, pero era recomendable en épocas de prepandemia. Durante la pandemia, sí o sí, con dos, no me equivoco, con 2 días de anticipación, con 3 días de anticipación, sí o sí, tanto el club local como el club visitante tenían que estar en un hotel previamente informado a Conmebol, previamente aprobado por Conmebol. Así estés jugando, así estés jugando en la ciudad, en tu ciudad local, tanto visitante como local, sí. Perfecto. Gracias, Edgar. Continuamos. Uh -huh. Me olvidaba de mencionar acá otros puntos de prensa o sea, 2 puntos de prensa que se permitieron y que no se permitieron. Que se permitió el flash interview, que es la entrevista al mejor jugador, o a esa entrevista que se hace a ras de cancha, en caliente, saliendo el jugador. Esa se permitió con los mismos protocolos que se manejaban para la entrevista de llegada al entrenador. Solo dos, un fotógrafo y un entrevistador con distancia social, etc. Y lo que se prohibió, y evidentemente con mucha lógica porque no se permitía el acceso a prensa, era la entrevista de salida de los jugadores, la zona mixta, como se conoce. En algunos, los que conocen saben que a la salida de los partidos, tanto en Conmebol como en torneo local, como en otros torneos internacionales, entre el vestuario y el bus de llegada hay una zona mixta donde donde los periodistas pueden ingresar y le hace entrevistas a los jugadores y el jugador responde si sale, si no quiere no dice nada. Eso Conmebol lo eliminó. ¿Por qué? Porque justamente, en primer lugar, porque no lo he comentado acá, pero ya deben haber intuido de que no se permitió el acceso a ningún periodista en el 2020. Eso cambió para las últimas instancias de Conmebol de 2020 y para este año, si no me equivoco. Pero durante las primeras instancias hasta cuartos de final no se permitió a ningún periodista estar ahí. Entonces no había ningún periodista que entrevistara a los deportistas que salgan. Y, y luego, y en segundo punto, porque en caso hubiesen habido periodistas de primer momento y se pudiese entrar al estadio, las zonas mixtas son espacios de aglomeración de gente. El periodista, sale un deportista, sale un futbolista y quiere hablar y todos los periodistas quieren tomar su declaración. ¿Qué es lo que hacen? Se apretujan, se empujan, se pegan y eso evidentemente no hay distancia social. Entonces, la zona mixta se eliminó. Finalmente, de medios después del partido. Como les comenté acá, el flash interview, que es esa entrevista que se hace apenas terminado el partido en cancha, solo disponible para el HB. ¿Quién es el HB? El HB es el host broadcast. El host broadcast es
la empresa encargada de hacer la filmación oficial del partido y enviar esa transmisión oficial a los canales que transmiten y que tienen los derechos como right holders de la transmisión de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Me explico. El host broadcast no necesariamente es ESPN, no necesariamente es Fox, no necesariamente es Globo, sino puede ser una empresa que ni siquiera tenga un canal puntual, pero ellos se encargan de grabar el partido, de editarlo, de ponerlo todo junto y llevarlo al satélite, y el satélite lo lleve a todos los canales que tengan los derechos, ¿me entienden? Entonces, en el caso del flash interview, que es la entrevista apenas terminar el partido en cancha a los futbolistas, esa entrevista solo se encarga el reportero del host broadcast. En otras ocasiones, pre-pandemia, iba el reportero del host broadcast y también los reporteros de los right holders. ¿Quiénes son los right holders? Los right holders son los medios de comunicación que han pagado a Conmebol los derechos para poder transmitir los partidos en su señal. Entonces, para que quede claro, host broadcast son los que se encargan de la filmación del partido, que pueden ser un medio de comunicación como puede ser una empresa productora, y el right holder es el medio de comunicación que le paga Conmebol para ellos tener la señal y transmitir el partido en su medio de comunicación. Que no necesariamente ellos mismos lo graban, como les digo, pueden tomar la imagen del satélite que ha sido grabado por el host broadcast. Para que quede claro, porque a veces queda un poco de dudas, HD, RH, etcétera, etcétera. Volviendo al punto, la flash interview, la entrevista terminada el partido, solo la hace el reportero del HB, con protector facial, como les digo, y opcional para el jugador. Esa fue una medida bastante polémica en Conmebol. En la versión 1 del protocolo, el futbolista sí o sí tenía que usar mascarilla para dar su entrevista, flash interview, terminar el partido. ¿Y qué es lo que hacíamos en Conmebol? Yo ya tenía agarrado del pescuezo a los jefes de prensa de cada equipo, faltando 5 minutos, y le decía, mira, quiero entrevistar la tele me ha pedido, el host broadcast me ha pedido, perdón, entrevistar a Leo Butrón y Alberto Rodríguez. Así que tú me vas a ayudar a traer a ellos dos de las orejas a hablar y tú le vas a entregar una mascarilla y se la ponen sí o sí. A partir, si no me equivoco, de la tercera o cuarta versión del manual de operaciones, Conmebol decidió de que solo el periodista tenía que usar la mascarilla y el futbolista no. Es porque hubo quejas, es porque a veces se perdía la mascarilla, no se la ponían, estaban sudados. En fin, esa fue una decisión que, como le digo, no fue tomada por mí, fue tomada por el departamento de competiciones y se tuvo que acordar. Best of the match. Bridgestone, como auspiciador de la Conmebol, dentro de los derechos que ha firmado para patrocinar a los torneos, tiene esta propiedad que es otorgar al mejor jugador del partido un premio, que en este caso es una llantita, y hacer una activación ahí. Eso se permitió, pero evidentemente también siguiendo el mismo protocolo de el entrevistador con mascarilla, solo un jugador, distancia social, el micro con distancia, etcétera, etcétera. Un jugador por ambos equipos nada más, también normalmente en épocas de pre-pandemia se podían entrevistar hasta 3 jugadores y el flash interview duraba horas de horas. En este caso solo era un jugador por equipo. Y la conferencia de prensa, ahí quiero también detenerme un poco porque fue muy particular. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de verla, pero evidentemente la conferencia de prensa tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque si hay periodistas acá, no lo sé, pero aquel que ha ido a una conferencia de prensa o visto a una conferencia de prensa sabe que es un salón cerrado en la gran mayoría de estadios, con 50, 60, 70 periodistas, todos apretujados. Evidentemente por temas de distancia social y de salud no podíamos tener conferencias de prensa con periodistas. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo una conferencia de prensa virtual. Al igual que en el caso de la entrevista de Flash Interview, esta conferencia de prensa era grabada por el host broadcast, que transmitía la señal a los right holders que la podían pasar ya sea en su propio canal y también a través de la plataforma de Conmebol que les comenté, donde la gente ponía su nombre, su usuario y se registraba.
Eh, las conferencias de prensa las manejaba yo. Eso es algo que nunca me voy a olvidar. Yo no soy periodista, yo soy gestor deportivo. Tengo una maestría en gestión deportiva, pero me tuve que convertir en periodista. ¿Por qué? Porque normalmente las conferencias de prensa las maneja el jefe de prensa de ambos equipos. ¿Qué es lo que tuve que hacer en este caso? Yo mismo tuve que agarrar el micro y yo mismo tuve que hacer las preguntas como si fuese un periodista. ¿Cómo funcionaba la mecánica? 3 días antes, los jefes de prensa de ambos equipos, perdón, los jefes de prensa del club local tenían que mandar a Conmebol, a Paraguay, una lista de todos los medios de comunicación acreditados para la conferencia de prensa. Se lo mandaba a Paraguay, Paraguay lo aprobaba y me la mandaba a mí. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Con 48 horas de anticipación me enviaban esa lista final aprobada y yo tenía que agregar a mi WhatsApp absolutamente todos los periodistas que estuviesen acreditados para la conferencia de prensa. Han habido partidos pues, que habían 15, 20 periodistas y había partidos que tenía 100, 120 periodistas acreditados y tenía que agregar a cada uno de ellos a WhatsApp como si fuesen mis amigos. Una vez que los tenía agregados por WhatsApp, el mismo día del partido se les mandaba, se creaba un grupo particular de WhatsApp en el cual yo solo como administrador podía hablar. Y en ese grupo de WhatsApp yo mandaba las indicaciones. Hola, ¿qué tal? Tal, ha sido aprobado para hacer preguntas. Más adelante recibirá más indicaciones. Luego, faltando una hora, dijimos, bueno, prepárate porque ya va a terminar el partido y estate listo con tu pregunta. Y finalmente, faltando 3 minutos, yo ya sabía y yo ya tenía que decidir, sea yo mismo o sea el jefe de prensa, qué futbolista iba a ir a la conferencia de prensa. Por reglamento Conmebol, a la conferencia de prensa tiene que ir sí o sí el entrenador y en si ha sido expulsado el asistente y sí o sí un futbolista que haya jugado el partido y que no haya sido expulsado. Entonces yo coordinaba con el jefe de prensa qué futbolista iba y evidentemente el entrenador y 3 minutos antes de terminar el partido yo les mandaba un mensaje WhatsApp y decía, el futbolista tal y el entrenador tal va a ir por el equipo Universitario de Deportes. El entrenador y el futbolista tal va a ir por el equipo Alianza Lima. Y plum, una vez yo mandaba ese mensaje de WhatsApp a los grupos de los periodistas, me aparecían toda la lista de preguntas. Y por reglamento, la conferencia de prensa tiene que comenzar sí o sí 15 minutos después de terminar el partido. Entonces, era una locura, porque yo tenía que estar coordinando, primero, terminar el partido, tenía que traer a los jugadores con el jefe de prensa a declarar el flash interview, que les hagan las entrevistas y todo, y automáticamente tenía que ir corriendo a la sala de conferencia de prensa a hacer la entrevista. En estadios como el Estadio Nacional era súper sencillo, porque por la entrada del túnel de salida caminas 20 metros y está la sala de conferencia de prensa al lado de la sala de las Américas. Pero me ha tocado trabajar pues en estadios donde caramba, o sea, en Ecuador, me acuerdo, tenía que cruzar toda la cancha y subir al quinto piso de la tribuna de enfrente. Y no solo eso, sino también porque el celular te vibra y te vibra porque te llegan mensajes. En fin, llegas a la conferencia de prensa y estamos solo yo y el camarógrafo del HB y primera indicación de Conmebol. Normalmente se sentaba el entrenador y el futbolista al mismo tiempo, en este caso uno por uno y el otro tenía que esperar afuera, lo cual era muy difícil porque los entrenadores son muy engreídos y me pasó, no voy a dar el nombre del entrenador porque es local, pero un entrenador tenía que esperar afuera, no quiso esperar, se fue, lo tuve que ir a buscar, la tele me estaba matando porque las conferencias de prensa se transmiten en vivo. Me quejé con el jefe de prensa, mil y un cosas pasan. Entra uno por uno, con mascarilla, con el alcohol, y yo también tengo que agarrar el micrófono y empezar a leer las preguntas. Y así eran las conferencias de prensa en épocas de COVID de Conmebol, y yo imagino que sí van a seguir siendo. Súper complicado porque, como les digo, recibía 50, 60, 70 preguntas, la gran mayoría repetidas, y tenías que estar buscando, etcétera, etcétera, buscar por palabras claves, algunas preguntas malcriadas, algunas preguntas fuera de lugar, tenía que filtrar, muy difícil. Ha sido, como les digo, me tuve que convertir en periodista de un año al otro, pero ha sido una de las experiencias más difíciles, pero también más divertidas que me ha tocado hacer. Les recomiendo, por favor, que ahora que ya se reanudaron los torneos Conmebol,
si pueden, regístrense a, a través de un amigo o un conocido que tengan algún medio para que puedan ver la conferencia de prensa y vean la dinámica. Es muy interesante, es muy raro, pero hasta que la pandemia no acabe, todo va a tener que seguir siendo virtual. Para cerrar, sí, dos puntos muy rápidos porque creo que ya me estoy excediendo de tiempo. Otras especificaciones para medios y televisión. Como les dije, los right holders eran normalmente gente de ESPN o de Fox que no necesariamente eran el HB, pero tenían los derechos y se ponían detrás de campo, hacían transmisiones en vivo hasta 15 minutos antes de comenzar el partido, o no sé si ustedes veían Fox y veían que Benedetto estaba pues ahí, y Mariano Clos le pregunta a Benedetto, ¿cómo ves a tal jugador? Lo veo acá rengueando, etcétera, etcétera, porque Benedetto estaba pues en cancha. Eso se prohibió en épocas COVID y todos los periodistas tenían que estar en la zona 2, dígase en la tribuna de Occidente. Cada right holder tenía sus espacios reservados, normalmente eran a los lados. ¿Por qué? Porque como les comenté anteriormente, debido a la distancia social que tenían que tener los bancos de suplentes, los futbolistas, no todos entraban en los bancos de suplentes, entonces tenían que pasar a la tribuna. Evidentemente no podíamos tener a los periodistas al mismo lado de los futbolistas. Uno, por distancia social, y dos, porque no está prohibido que hagan entrevistas ahí a los futbolistas. Entonces, los right holders iban a la tribuna de Occidente, pero a los lados extremos. Digital Conmebol, que es la gente que trabaja para las redes sociales de Conmebol, también tenía su espacio ahí especificado. Ellos sí podían ir y meterse por la zona de futbolistas, pero básicamente para tomar fotos nada más. No podían tampoco hacer entrevistas para Digital Conmebol. Acá, como ven en la foto, mi amigo Enrico de la Rosa haciendo la previa, está en la tribuna de Occidente del Estadio Nacional, como ven. Normalmente lo podía hacer en campo, en ese momento no lo podía hacer. Finalmente, sí, esta es la última parte antes de las recomendaciones. Vamos a repasar todas las partes de prensa que habían y cómo cambiaron y cómo no cambiaron durante la pandemia, como una especie de resumen. Cabina de transmisión, se analizaron los casos individualmente. Eso se analiza individualmente porque en un primer momento no se estaba prohibido en las primeras etapas del torneo, pero luego se permitió y dependiendo de la trascendencia del partido, que normalmente sí era trascendente porque era a partir de cuartos de final o de octavos de final, no recuerdo, se permitía que los comentaristas, los narradores estén en las cabinas. Evidentemente, previamente aprobado por Conmebol y una cabina súper ventilada y con distancia social y con mascarilla entre ambos, solo dos comentaristas y narradores. Posición de right holder, como ya les mencioné en la foto anterior, solo en las tribunas, no prohibido que estén en el campo de juego. O sea, si ustedes recuerdan bien, campo de juego es zona 1. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los periodistas, right holders que están en tribuna, están en la zona 2 y por ende no necesitaban tener prueba PCR negativa. Tribuna de prensa, ¿qué es la tribuna de prensa? En algunos estadios, en el Perú no hay mucho, tienen una zona especial en la tribuna de Occidente donde tienen sus mesas y su conexión y pueden poner su laptop y trabajan ahí. Esa es la tribuna de prensa. Prohibido también. Sala de prensa, eso sí no hay en el Perú, que es un espacio especial donde la prensa puede ir a sentarse después del partido y escribir sus notas, conectarse a internet, subir sus fotos, hacer llamadas, una zona de trabajo de prensa. Eso se ve básicamente en ya las últimas estancias de la Conmebol Libertadores y lo tienen más que todo en Brasil, con el Libertadores Sudamericana, y lo tienen más que todo en Brasil y en Argentina. No hay en Perú, pero evidentemente esa sala de prensa, debido a que es una zona cerrada, se prohibió. Zona mixta, como les comenté, prohibido, ya saben las razones. Sala de conferencia de prensa solo habilitado para el HB, que es el que me va a hacer la grabación de la conferencia de prensa, y para el OMC, Oficial de Medios Conmebol, para hacer las preguntas. Posición de foto en el Field of Play, FOP. Como les comenté, solo habilitados para máximo cuatro fotógrafos Conmebol y 2 fotógrafos de medios internacionales. Cámara remota, que es una cámara que se pone detrás de los arcos, prohibida. La acreditación HB y RH están, sí, pero limitados bajo los cupos que Conmebol pone. Estos cupos normalmente varían dependiendo de la relevancia de la instancia, ¿no? Evidentemente,
para la pre-Libertadores, pre-Sudamericano, la zona de grupos, el número más reducido, pero para las instancias de cuarto, semifinal y final, el número aumenta. Me olvidé de mencionarle, el número de la delegación de cada uno de los clubes es 50. No pueden haber más de 50 personas. Y ahí todas esas 50 personas, si quieren estar en zona 1, tienen que tener PCR negativo. Acreditación de prensa no disponible. Normalmente los torneos Conmebol se acreditaba la prensa para que vaya al estadio, se les daba un día o 2 días antes una acreditación que normalmente el día antes. Eso se prohibió básicamente porque no va a haber prensa en el estadio y porque la conferencia de prensa se hace de manera virtual. Y acreditación de prensa del club deberá estar dentro de la delegación de 50 personas acreditadas por el club. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero que mi fotógrafo o que mi digital del club esté presente ahí haciendo el minuto a minuto o tomando fotos para subir a las redes sociales del club, tiene que estar sí o sí en la delegación de 50. No puede haber más de 50 personas de la delegación de ambos clubes, tanto local como visitante. Y bueno, cierro rápidamente a este repaso muy fugaz de las 70 páginas que tiene el protocolo de Conmebol con algunas recomendaciones, como les comenté. Sí, es un protocolo bastante de grandes eventos, sí, esto se maneja a niveles de estadios o a niveles de eventos de mucho dinero, pero se pueden tomar algunos puntos que yo les quiero recomendar que ustedes tomen de lo que he hablado y lo pueden aplicar en sus propios eventos cuando ya se permita, ¿no? Mi primera recomendación a todos les doy es que la salud tiene que ser la preocupación principal. Sí, evidentemente tiene que haber seguridad, sí, evidentemente tiene que el juego, el evento que ustedes hagan, la parte deportiva del evento que ustedes hagan tiene que ser importante, sí, pero prioricen la distancia social, prioricen las mascarillas, prioricen los geles, sean muy cuidadosos con la salud, porque no hay nada peor para un evento, sea grande o sea pequeño, que un contagio. Y eso puede literal no solo perjudicar el evento, sino a ustedes perjudicarlos como gestores deportivos y quedarse fuera del circuito si la persona infectada puede llegar a complicarse aún más. Segundo, establezcan un manual de protocolo. Evidentemente no hagan un manual de protocolo para un evento de ustedes con 70, 80, 90 páginas, pero si ustedes establecen un manual de protocolo, en primer lugar, les sirve a todas las personas de la organización que ustedes estén trabajando para sus eventos, porque al tener ya todo redactado de cómo se tiene que actuar, no, se evitan las preguntas, se evitan las confusiones, todo está ahí redactado. Y evidentemente un manual que poco a poco se vaya afinando. Eso sirve mucho para que el trabajo sea mucho más sencillo, para que la salud esté bien resguardada y sobre todo para que dé confianza tanto a los deportistas como al potencial público espectador que pueda ir. Propongan escenarios. Ya les comenté los escenarios que manejó Conmebol. Conmebol manejó 4 escenarios, algunos totalmente, que ustedes creerán que algunos son totalmente ilógicos, ¿no? Como el primer escenario que decía de que hacemos el torneo con estadio lleno y todo. Manejen escenarios porque uno nunca sabe, lamentablemente, cómo esta pandemia va a seguir. Puede que de acá a agosto, septiembre desaparezca y ustedes manejaron un evento a puertas cerradas cuando ya el gobierno les permitió llevar gente. O por lo contrario, ustedes creyeron que la pandemia para diciembre iba a estar con público y ustedes manejaron un evento con público, calcularon ingresos de ventas de entradas, etcétera, etcétera, y no se puede hacer con público el evento. Entonces manejen escenarios con todas las posibilidades posibles para que porque la pandemia es muy, muy impredecible. Entonces para cuando llegue el momento y analicen la situación, sepan qué escenarios o qué medidas tomar. Zonifica tu evento también. La zonificación no necesariamente tiene que ser en un gran estadio con zona 1, zona de tribunas 2 y perímetro 3. Si manejan, no sé, pues una pequeña carrera, pueden que sea la zona 1, sea pues la zona de llegada de los corredores, con el camerino y la salida de entrada. Zona 2 puede ser la zona de donde se ponga las vallas y se ponga la gente que trabaja en el evento. Zona 3, qué sé yo, la seguridad, etcétera, etcétera. Cada evento tiene una distribución distinta, pero zonifíquenlos. ¿Y para qué sirve la zonificación? Básicamente, como les comenté, para que puedan distribuir la cantidad de gente que trabaja en cada zona del evento.
Eh, la, la pandemia nos ha obligado a todos a manejarnos en números reducidos de personas. Si yo no zonifico el evento, evidentemente voy a tener a 200 personas metidas en todos lados, pero en cambio, si zonifico el evento, sé que la gente de operaciones tiene que ir en tan zona, que los competidores van en otra, y no se cruzan, y así evitamos contagios y evitamos situaciones incómodas. Zonifiquen su evento por más que sea pequeño. Creen canales de comunicación constantes y eficientes en cada etapa del evento. Ha pasado muchas veces que tienen un evento todo planificado y se cae el evento y no se comunica bien, no se comunica bien la devolución del dinero en las entradas, no se comunica bien los cambios de escenario, no se comunica bien si se suspende o no. Comuniquen siempre. Repito, la pandemia es muy impredecible, muy, muy impredecible. Y la gente va a entender que van a pasar situaciones en las cuales están fuera de nuestro control por lo imprescindible, por lo impredecible que es esta enfermedad. Entonces, la gente no se va a enojar tanto porque hay una suspensión o un cambio de fecha. La gente se va a enojar porque ustedes no lo comunican bien. Entonces, siempre establezcan canales de comunicación para sus eventos en caso de algún cambio debido a la situación en la que estamos viviendo. Y finalmente, una última recomendación que les doy es establezcan procedimientos de crisis. ¿Qué puede pasar en un procedimiento de crisis? ¿Qué sé yo? Estamos zonificando el evento y se rompen las barreras de zonificación y la gente se junta o da positivo personal que trabaja en el evento días anteriores o si es un evento de varias fechas, a partir de la primera fecha sale un positivo. Tengan soluciones a cada uno de los problemas que se pueden presentar. Ya vivimos un año de pandemia y ya más o menos dentro de lo impredecible que es, tenemos mapeado cuáles son los principales problemas que se pueden presentar. Contagios, aglomeraciones, suspensiones. Entonces, ya que la tenemos más clara y ya que ha pasado un año de todo esto, lamentablemente, ya sabemos las cosas que pueden pasar. Analicemos, pensemos, pongámonos en todas las situaciones posibles, analicemos todos los principales problemas y a partir de tener mapeado todos los problemas que se pueden presentar, analicen y planteen todas las soluciones. Así, para cuando pase el problema, lo solucionamos inmediatamente y evitamos que nos hagamos un mundo, que se pierda, que el evento salga mal, que la gente se moleste, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son mis principales recomendaciones. Como les digo, hemos hablado de un evento a grande escala, un evento a nivel continental, un evento a nivel de estadios, pero yo creo que hay varias cosas que Conmebol ha hecho bastante, bastante bien, que podemos aplicarlas a todos. Entonces, yo los invito a que en caso tengan planificados algún evento de acá al mediano o largo plazo, o que a corto lo dudo en el Perú, sigan esta presentación, espero que les haya gustado, que hayan tomado lo más importante y sobre todo sigan estas recomendaciones. De los buenos trabajos se toman los mejores aportes. Y yo particularmente lo digo no porque trabaje en Conmebol, pero creo que dentro de las dificultades que hubieron en el año 2020 y que van a haber en el 2021, Conmebol trabajó bastante bien. Entonces tomen lo mejor que se trabajó y aplíquenlo en sus eventos. Y mucha suerte para todos los involucrados en el deporte y en eventos para lo que sigue en el 2021 y ojalá esta pandemia y este manual de operaciones dure la menor cantidad de tiempo posible y volvamos a tener un evento deportivo con público y en situaciones normales. Muchas gracias con todos y con todas. Muchas gracias, Edgar, por tu exposición súper completa. De hecho, eso también se llega a ver por la cantidad de mensajes que tenemos, aparte de agradecimiento por tu tiempo, por el aporte que has dado en la exposición de hoy. También hay varias preguntas, pero bueno, justo les comentaba acerca de que les tenía una sorpresa antes de pasar a las preguntas. Solo para hablar un ratito de la diplomatura. Como seguramente varios ya conocen, la etapa de preventa de la diplomatura de gestión deportiva ha terminado el miércoles pasado, el miércoles 10 de marzo, pero agradeciendo también la presencia de las más de 142 personas que se han dado cita hasta este momento, son más de las 9 de la noche y la verdad se valora bastante que puedan estar aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quienes están en este momento en esta charla van a tener el 10% de descuento de la preventa, se les va a mantener, pero solo a las personas que me escriban por WhatsApp al link que justo en este momento está enviando Leonardo
en el chat. Así que, por favor, quienes estén interesados en la diplomatura, por favor, denle clic al enlace, descríbenos por WhatsApp para tener su contacto mapeado y poder conversar. Seguramente no ahora, pero el día de mañana ya me estaré contactando con cada uno de ustedes. Quienes estén interesados en diplomatura y, digamos, ya estén viendo su presupuesto, y quienes estén interesados y por ahí todavía no les está cuadrando mucho el presupuesto, les recomendaría que igual me escriban, porque por ahí podemos ver alguna alternativa para ver cómo eh, hacemos la cantidad de cuotas, si por ahí podemos dar una facilidad para un cierto tiempo adicional, unos cuantos días más de prórroga de este precio de preventa. Les recomendaría que me escriban, quienes realmente están interesados, y si tienen siquiera alguna duda, les recomendaría que igual me escriban. Pero bueno, es la oportunidad que tienen hasta este momento. Y nada, pasamos con las preguntas, para no dilatarlo demasiado. Quiero empezar con una pregunta, hecho la primera pregunta que han hecho, aprovechando justamente lo último que dijiste, Edgar, sobre el tema de que esperemos que ese tipo de manuales, que estas medidas duren lo menos posible para que podamos tener los eventos que hemos tenido antes, que se han organizado en Conmebol y en el resto del mundo. Justamente con una pregunta de César Montesinos, que dice lo siguiente: ¿cómo afecta económicamente a los clubes y a las federaciones la no asistencia de público en los partidos de Libertadores es la Sudamericana? ¿Y cómo pueden compensar ese déficit de entradas de público? Gracias por la pregunta. Afecta muchísimo. Evidentemente, les hablo primero desde la perspectiva Conmebol y luego desde la perspectiva de gestor deportivo. Desde la perspectiva Conmebol, ustedes saben que cada vez que se clasifica a un torneo, sea Conmebol Sudamericana o Conmebol Libertadores, Conmebol otorga un premio especial monetario, que sirve para, bueno, que es parte importante de la caja de los clubes para el año siguiente, para el año de competición. En el caso de Conmebol también hizo un fuerte aporte de dinero, de ayuda básicamente a los clubes, a los clubes a nivel sudamericano, no solo a nivel de los que se han clasificado a las Conmebol Libertadores. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque porque no se manejó bien, pero es la única forma que se pudo hacer. Conmebol, para entregar esta ayuda a los clubes, más allá de la ayuda del ingreso por la clasificación a los torneos, otorgó varios millones de dólares a las federaciones para que las federaciones distribuyeran equitativamente ese dinero dentro de los clubes de primera división, como una especie de apoyo por todas las por el impacto de no contar con público en las tribunas. Conmebol sí fiscalizó y trató de fiscalizar, pero tengo entendido que a veces no, la fiscalización es un poco difícil con algunas federaciones. Ya ahora, de mi opinión, desde gestor deportivo, ¿qué es lo que puede hacer un club para tratar de abaratar esos ingresos? Es una pregunta un poco difícil, porque no solo se pierde mucho dinero de la falta de entrada, sino también las marcas, debido a la pandemia, han sufrido un impacto económico fuerte, y ahora es muy difícil que las marcas quieran invertir en deporte, porque ha habido recorte estamos en crisis económica también, aparte de la crisis sanitaria. Entonces se pierden no solo los ingresos por el match day, sino también se pierden los ingresos de potenciales patrocinadores. ¿Cuál es mi recomendación y qué es lo que haría yo? Y acá no sé si seguirá por ahí mi amigo y profesor Humberto Meneses, que es muy bueno en temas de marketing y marketing digital. La pandemia nos ha enseñado a digitalizarnos a todos de manera drástica. Estamos justamente acá en una charla en Zoom, cuando normalmente podría haber sido presencial. Yo creo que los clubes tienen que tratar de digitalizarse y tratar de crear nuevas experiencias y nuevas herramientas y nuevas interacciones con los hinchas a través de estas plataformas digitales que se han vuelto muy populares en épocas de pandemia. Directamente estas plataformas digitales probablemente no te ofrezcan mucho ingreso directo, pero ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es atraer a marcas que ven que tienes muy buen engagement y muy buena relación con tus hinchas y que inviertan en ti.
evidentemente les dije de que las marcas no están ahorita invirtiendo mucho en deportes, pero si ven que eres un club que se ha reinventado, que se ha vuelto digital de una manera muy eficiente y que tiene una base de hinchas muy, muy fiel que aún consumen sus productos digitales, las marcas se van a ver interesadas, porque las marcas no son tontas, saben que ahorita el tema está complicado a nivel económico, pero saben que el fútbol siempre va a mover pasiones y yo creo que los clubes que mejor manejan esa interacción con hinchas a nivel digital son los que van a salir mejores parados de esta pandemia. Perfecto, gracias Edgar. A ver, vamos con una pregunta de Mauricio Falcón. Antes de dar esta pregunta, igual quiero pedirle disculpas a las personas que por alguna otra razón no pueda dictar su pregunta, porque bueno, de hecho tenemos varias. Lamentablemente tendré que seleccionar algunas que seguramente no se terminaron de aclarar o que por ahí requieren un poquito más para puntualizar. Vamos con la pregunta de Mauricio Falcón, que dice lo siguiente. Hay veces que transmiten los partidos mediante Facebook Watch. ¿Los HB o right holders no tienen problemas con ello o se coordina previamente? Les decía que muy buena pregunta, muy buena pregunta. El tema de quién transmite el partido es un tema de negociación entre la área de las áreas de transmisión, por así decirlo, las áreas de producción de Conmebol y las áreas de competiciones. Eh, evidentemente, han habido, los que saben, los que siguen los torneos Conmebol, han habido muchos cambios durante el torneo en el 2020. ¿Por qué? Porque ESPN ya hace un tiempo era dueña de Fox Sports y poquito a poco ha ido tomando todos los canales hasta que prácticamente creo que ya lo desapareció. Entonces han habido muchos cambios de quién transmite los partidos en quién. Conflictos no. ¿Y por qué no hay conflictos? Porque la determinación de quién transmite los partidos está previamente acordado y negociado por Conmebol. Entonces no va a haber tanto ESPN, que ahorita tiene los derechos, como Facebook, saben que tienen partidos en exclusiva y saben que tienen partidos compartidos. Partidos compartidos, dígase que tanto ESPN como Facebook Watch transmiten los partidos. Eso se deja muy, muy en claro al momento de la negociación en la firma de contrato. Entonces, por eso es muy importante justamente la parte legal. Si hay un abogado por acá, hay mucho potencial, hay mucho para trabajar en derecho deportivo. Esa negociación de contrato con las transmisoras, con los right holders, se tiene que dejar súper en claro para que en caso aparezca un nuevo right holder a medio de torneo, no haya conflictos legales. Entonces, como le digo, no hay conflicto porque eso ya está establecido claramente en los contratos entre Conmebol y los right holders. Perfecto, muchas gracias Edgar. Sí, tal cual, una muy buena pregunta de Mauricio y ya he invitado a explayarnos un poco más. Vamos con la pregunta de Ricardo Salgado, que dice lo siguiente. ¿Se está estudiando la posibilidad de que vaya algo de público en algunos partidos? Y si es así, ¿cuáles serían los protocolos a seguir? ¿Y quién podría asistir? ¿Algún examen previo? Buena pregunta. Como les digo, yo ya dejé de trabajar hace unas semanas en Conmebol, estoy viviendo en Londres. Durante el 2020, lo único que se conversó de gente en los estadios fue el escenario 1. En ningún momento se conversó con asistencia de público con una capacidad reducida. Pero yo les puedo dar mi opinión desde lo que he visto acá en Europa, de lo que he visto en algunos eventos deportivos. Yo creo que pasó en la, pero me estoy confundiendo, pasó en la final de la Conmebol Libertadores. Sí, hubo público en la tribuna occidente, un público muy reducido, si no me equivoco, 1000 personas. No sé del caso porque no trabajé esa final, pero tengo entendido de que Conmebol admitió un número de gente y tuvo la suerte de que en el caso de Brasil esa tribuna estaba numerada y se vendió entradas con distancia social. ¿Que funcionó? Lamentablemente, pues en Latinoamérica es un poco complicado que eso pase y se ve claramente en el gol que hizo Palmeiras al último momento que el jugador va a celebrar la tribuna y tuvo a 50 personas encima y yo lo estaba viendo desde acá, desde Londres, porque ya estaba en Londres durante esa época y me quería, o sea, me estaba mordiendo las uñas, pues, ¿no? Porque trabajo de todo el año para que en la final, el partido más visto, hayan 50.000 personas tiradas encima de un futbolista. Es complicado, como le digo, no lo he trabajado, no lo he visto.
si me dan mi opinión, yo creo que en Latinoamérica, salvo en Sudamérica, salvo las finales, no va a haber público hasta que haya un número mucho, mucho más bajo. Y si hay, va a tener que ser sí o sí en estadios numerados, porque en estadios innumerados la distancia social es imposible de mantener. Imposible. Perfecto, Edgar. Muchas gracias. Vamos rápidamente con la pregunta de Ítalo Castillo, que se pone en un escenario. Si se va a cancelar un evento deportivo tan grande como la Copa América por las eliminatorias, ¿es viable? ¿Cómo sería la coordinación? ¿Y cuánto sería, eso es un aproximado o de acuerdo a tu percepción, la pérdida económica en relación a los patrocinadores? Uf, buena pregunta. Yo soy del área de competiciones y del área de operaciones puntualmente. No he tenido la suerte de estar en una reunión con Mebol de reprogramación, eh, pero funciona de la siguiente manera. No he estado, pero sé cómo funciona. Se reúnen en el área de competiciones y se sientan y miran escenarios. Suena tonto y suena reiterativo, pero el manejo de escenarios es la mejor manera de trabajar para ese tipo de situaciones extraordinarias e impredecibles. Se sienta con Mebol, maneja escenarios, maneja fechas, cada escenario maneja una fecha, cada escenario maneja un fixture, y y de esa manera, conforme pasa el tiempo y conforme se acomodan o se desacomodan las cosas, se va decidiendo qué escenario tomar. Sobre la pérdida de dinero es mucha y es dura, es una negociación dura. Yo tengo un muy amigo mío, trabajaba en Octagon, y él manejaba la cuenta Mastercard, y me pasó un documento hace unos meses de cómo las marcas y estas agencias ya manejan también escenarios. O sea, no solo Conmebol maneja los escenarios de cómo van a avanzar los torneos, sino las marcas también manejan su propio escenario. Y yo me acuerdo que Mastercard tenía 8 escenarios distintos de lo que podía pasar y cómo iba a actuar en cada escenario. Escenario 1, sigue todo normal, seguimos todo normal, etc. Escenario 2, el fixture se reduce a la mitad, tenemos que distribuir las activaciones. Escenario 3, sin activaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos tener retorno de la inversión a través de posición de la marca si no vamos a poder estar activando en cancha, etcétera, etcétera? Así se maneja así se maneja a gran nivel el tema de marketing deportivo, a grandes marcas, ¿no? Escenarios, tanto a nivel Conmebol, de cómo va a pasar y acomodándonos dependiendo de cómo va la pandemia, y escenarios de las marcas, porque las marcas tienen que estar preparadas porque saben que las marcas manejan presupuestos con anticipación. El monto exacto de cuánto perdieron no lo tengo, perdieron mucho, porque evidentemente es dinero, ellos están pagando por algo que lamentablemente no se les ha podido dar debido a la pandemia. Y no estuve en las negociaciones, pero tengo entendido que la negociación entre el área comercial y las marcas con Conmebol fue complicada, por decir poco. Pero así como ha sido en Conmebol, ha sido en todas las organizaciones deportivas del mundo y en todas las organizaciones en general donde haya una figura de patrocinado y patrocinador. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Vamos rápidamente con las siguientes preguntas. Hay una de Paulo Barturén que de por sí la voy a dejar para el final porque es muy, muy general. Si es que llegan a ver la pregunta de Paulo Barturén, seguramente les va a interesar mucho. Pero la dejamos para el final. Vamos con la de Alexandra Boggio, que dice lo siguiente. ¿Qué nuevas propuestas hay para mejorar la experiencia del hincha que está en casa? Hablando de material audiovisual. Muy buena pregunta. Eso ya, como les digo, va mi opinión desde un gestor deportivo. Y repito lo que respondí anteriormente. La pandemia nos ha digitalizado a la fuerza. Leía por ahí un artículo de que la pandemia ha hecho de que en un año nos digitalicemos lo que normalmente nos hubiésemos digitalizado en 5, 6, 7 años. ¿Cómo mejorar la experiencia del hincha a través de del consumo de fútbol desde sus casas? Yo creo, dos puntos que se me vienen a la mente. La multiplataforma y la interacción. Multiplataforma es, la televisión se ha vuelto cada vez, o sea, sigue siendo el principal medio de consumo del deporte, pero yo creo que ahorita ya los clubes, o las ligas en todo caso, y las televisoras tienen que manejar otro tipo de plataforma. Dígase over the top, dígase en redes sociales, y ofrecer no solo el partido, sino ofrecer la previa, ofrecer interacción, ofrecer
ciertas maneras en que el hincha puede involucrarse con el club y no solo a través de los canales tradicionales. Y lo segundo es la interacción, ¿no? Ya se veían grandes avances en el tema de interacción con los hinchas antes de la pandemia y creo que ahora se ha magnificado porque es la única manera de mantener contacto. ¿Cómo se hace? Campañas en redes sociales, explorar plataformas distintas como TikTok, como Twitch, los e-games, participación de hinchas, por ejemplo. Me pasó particularmente a mí. Eh, Martin Odegaard, el jugador del Arsenal, eh, tuvo una entrevista por Zoom con los alumnos del colegio de la prima de mi novia. Así de cercano. O sea, la prima de mi novia, los alumnos, tuvieron la oportunidad de hacerle un Zoom a Martin Odegaard y hacerle preguntas, y Arsenal TV lo subió a su plataforma. Esa es una manera de interactuar, esa es una manera de ganar fidelización, esa es una manera de consumir el deporte de una manera distinta. Puede ser con niños, puede ser con adultos, pero dentro de lo odioso que es trabajar en Zoom y ese tipo de plataformas te ofrecen una manera de interactuar totalmente distinta y que nos permite tener una experiencia cercana al club sin necesariamente estar en el estadio. Perfecto, Edgar. Muchas gracias. Vamos ahora con una pregunta de David Palomino. En base a tu experiencia, ¿ves posible que en el Perú se vea estadios con público? Si es viable, ¿y por qué no sería viable? Uh, para responder esa pregunta te tengo que responderla también desde dos perspectivas. De la perspectiva de lo que yo creo que debería pasar y lo que yo creo que va a pasar. ¿Qué creo que debería pasar? Yo creo que debería pasar de que el público todavía no debería asistir a los estadios. Ustedes están probablemente más al tanto que yo, porque yo ya no vivo en Lima, pero estamos pasando por una segunda ola muy dura, con hospitales colapsados y con gente lamentablemente muriendo. Y, o sea, público reducido, desde mi punto de vista, no funcionaría en el Perú porque todos se juntarían, como vimos que pasó en Brasil. Si va a pasar en Brasil, va a pasar en Perú. Entonces yo creo que no debería ser. Ahora, tampoco soy tonto, ¿no? Sé que la cuestión económica es muy importante para los clubes y yo no sé si los clubes aguanten otro año más sin público. Y ahí viene mi segundo punto, que lo que yo creo que va a pasar, yo creo que va a haber público a partir de la segunda mitad del año, si les soy sincero. Ya es un tema más que todo de políticas, político, de salud pública. Yo particularmente creo que sí va a volver probablemente lo van a tratar de hacer reducido, pero yo sí creo que a segunda mitad de año, agosto, septiembre, ya va a haber cierto público en los estadios. ¿Por qué? La federación necesita el dinero, los clubes necesitan el dinero, hay una buena relación entre federación y gobierno, y porque Gareca levanta el teléfono y el presidente de turno tiene que hacer caso sí o sí. Entonces, ¿qué creo que debería ser? Yo creo que no debería ser hasta que la pandemia baje. ¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que para la segunda mitad del año sí va a haber un poco de público en los estadios. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Vamos ahora con las tres últimas preguntas, ya para cerrar con la exposición de Edgar. Una pregunta de Jesús Villanueva. ¿Es posible o viable que haya público virtual aquí en Sudamérica, como pasa en algunos estadios de la Bundesliga, por ejemplo? En Europa en general, Ajá, ¿no? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que sí, o sea, en verdad no hay mucho, ya no, tengo muchos amigos trabajando en la federación y no quiero, o sea, no conozco el contexto en el que trabajan y no quiero, o sea, no quiero decir que estén trabajando mal para nada, ¿no? Pero yo creo que ya se podría hacer, o sea, la gente, a ver, ¿qué se necesita? Unas pantallas que se puede poner a la ras de cancha o detrás de los arcos. ¿Qué más se necesita? Eh, una plataforma como Zoom para que la gente se conecte y te la hago más fácil, vinculo una marca y de pasada le doy una buena activación a uno de los patrocinadores de la selección, de la federación, de la Liga 1. Está, se necesita eso nada más, un Zoom, una plataforma, eh, una, unas pantallas de LED de primer nivel, un estadio evidentemente, y yo lo haría vinculando una marca a través de una campaña, sea el ganador compra cerveza Cristal y los ganadores podrán estar ahí a ras de cancha, vivir el partido
como si estuvieses ahí. Como te digo, no quiero, la federación está trabajando muy bien y probablemente se les ha pasado por la cabeza y no lo han hecho por A o B motivo, pero yo creo que es algo que se puede hacer desde el día uno. Perfecto, de verdad, gracias. Vamos con la penúltima pregunta de Claudette González, que es la siguiente. ¿Cómo va el tema de derechos de transmisión vía canales, entre comillas, de Internet, como YouTube, Facebook Watch, entre otros? ¿Podrá ser posible próximamente? Bueno, como comentamos anteriormente, ya Facebook ha firmado un contrato con Conmebol, que lo cual que me parece que para Sudamérica es un hito, o sea, no es por haber trabajado en Conmebol, pero la Champions League ya trabajaba partidos con Facebook y eso, la Champions League lo comenzó a trabajar hace 2 años nada más y la gente lo veía como, wow, mira, ahora puedo ver un partido de fútbol desde mi Facebook, desde mi celular, desde mi laptop. Y la Conmebol lo hizo muy rápidamente y ya lo está manejando, ya, o sea, desde el año pasado. O sea, ya tenemos esa plataforma de Facebook Watch al alcance de la mano. Evidentemente, hay menos partidos que se transmiten a través de Facebook porque yo imagino de que ESPN, pues, por algo es ESPN y está pagando un poco más para tener más partidos, ¿no? Pero ya está, ya es una realidad. Facebook Watch transmite algunos partidos de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Y yo me imagino que aún no se han utilizado otras plataformas. Como les digo, ese es un tema ya que desconozco, pero es pura suposición, porque Facebook debe haber firmado un contrato con Conmebol en el cual le da la exclusividad para la transmisión. Y evidentemente Facebook y Facebook es de Facebook y YouTube es de Google y son competidoras y debe haber una cláusula ahí de exclusividad. Pero ya está Facebook y ojalá que no solo sea en Conmebol, sino también para todo tipo de torneos en Latinoamérica y para todo tipo de deportes también. Listo, Edgar, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Agradeciendo, de hecho, las preguntas de todos. He tratado de leer la mayoría de preguntas para que, digamos, la gran mayoría quede satisfecho. Y nada, vamos con la última pregunta, que seguramente es algo que varios estamos interesados y que quisiéramos conocer tu opinión y algunos alcances tuyos, dada tu experiencia en todo lo que es el sector deportivo. Pregunta de Pablo Barturén. Edgar, ¿qué consejo para los que recién empezamos en la gestión deportiva? Sí, general, pero bueno, más o menos lo que varios estamos pensando en estos momentos. Buena pregunta también. Yo, como les comenté, aparte de haber trabajado en Conmebol, haber trabajado en la federación, trabajar en agencias, soy docente. Y a mí enseñar es algo que me apasiona y me apasiona todos los aspectos de la docencia, desde el dictar hasta establecer relaciones con mis alumnos y tratar de ayudarlos lo más posible. Yo, un primer consejo que yo les doy a todo el mundo es que dentro de lo posible, porque a veces yo sé que la gente tiene que trabajar y tiene que ganar dinero y tiene una carrera que tiene que avanzar, yo les aconsejaría que tengan mucha paciencia. Es un mundo muy bonito una vez que ingresas, pero no es un mundo muy fácil de ingresar. ¿Por qué? Particularmente en el Perú, en Londres, en el Reino Unido la figura es distinta, ¿no? Pero es un sector en el cual hay mucha gente que quiere trabajar y muy pocas ofertas de trabajo. Entonces, no es tan sencillo establecerse. Entonces, lo primero es que tengan paciencia. Paciencia porque si pueden tener paciencia y pueden esperar y buscarse algo y seguir intentando, háganlo. Si no pueden, bueno, cada persona tiene sus propias prioridades. Segundo punto, y ese es el clave, muévanse, 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 muévanse. Acá ya he visto, ahorita terminé de hablar, he visto mi celular y ya tengo 4 o 5 mensajes de Instagram y 5 personas que me han agregado a LinkedIn. Excelente, excelente, excelente. Me encanta eso. Hagan eso. Yo comencé yo soy abogado de carrera y yo estaba estudiando Derecho en la Católica justamente y amo mi universidad, pero sentía que el derecho no era lo mío. ¿Y qué es lo que hice? En ese momento agarré y me averigüé el número el correo de todos los representantes de futbolistas en esa época que estaban en la página de la Federación de Fútbol y les escribí y me presenté. Hola, ¿qué tal? Mira, soy Edgar Erazo, soy abogado, pero me encanta el deporte. Cualquier cosa que necesites, llámame. Y así entré al mundo del deporte. Mandé 25, 30 correos
Me respondió uno. Y me respondió uno 9 meses después. Y, y acá estoy, trabajando, trabajé para Comebol, estoy acá en Londres y así es. Llamen, a ver, utilicen LinkedIn mucho, agréguenme, agreguen gente, escriban, manden correos, sean activos, pregunten, métanse a cursos como este de acá de gestión PUC, háganse amigos de las personas que están acá, porque ese amigo puede en el futuro ser un compañero, un colega tuyo, un compañero de negocio o conseguirte trabajo. Entonces, muévanse, muévanse, muévanse. Llamen, escriban, agreguen, LinkedIn, métanse estos cursitos, vayan a charlas como estas nada más. O sea, no tienen que pagar charlas y vean ahí y miren los nombres y busquen, etcétera, etcétera. Todo suma. Y finalmente, mi último consejo que les doy es no se centren solo en fútbol. Yo sé que el fútbol es el deporte que a todos nos apasiona y a todos nos gustaría trabajar y que hay mucho dinero en fútbol, pero hay muchas, muchas, muchas otras disciplinas en el Perú que están urgidas de gente profesional y gente capacitada para que aporte. Háganlo. Y eso, que ustedes se pongan a trabajar en natación, en atletismo, en básquet, en Muay Thai, no quiere decir que van a hacerlo toda la vida, no quiere decir que le estén cerrando la puerta al fútbol. O sea, yo he trabajado en agencias de marketing deportivo donde no veía casi nada de fútbol y es parte de, o sea, si les gusta otros deportes, bacán, háganlo. Y si no, háganlo también como plataforma, porque los clubes de fútbol, la federación o lo que fuera, van a ver que has trabajado en otros deportes, que tienes experiencia en eventos deportivos, que tienes experiencia en marketing deportivo, en patrocinios deportivos en otro deporte y te van a llamar. Y como les digo, el mercado del fútbol es un mercado súper saturado, pero hay otros deportes en que se mueren de ganas de que profesionales como ustedes vayan a aportar a su disciplina. Así que esas son mis recomendaciones. Busquen otros deportes como plataforma o como para quedarse. Muévanse mucho, escriban, agreguen, etcétera, etcétera. Pero es un mundo hermoso y que cada día que trabajo en esto lo agradezco porque Edgar, yo cada palabra que has dicho, es más, hasta podía en esta charla. Un favor, te pediría si puedes dejar de compartir la pantalla para, digamos, ya ir cerrando con el tema de esta charla. Yo me acuerdo que hace 2 años me junté contigo por un tema de mi tesis de gestión deportiva también, de marketing deportivo, en el que necesitaba una ayuda, alguien que me pueda asesorar con algunas cosas. Entonces, literal, me comuniqué contigo hace 2 años y por cosas de la vida, como bien lo has dicho, uno nunca sabe. Al año siguiente empezamos a trabajar en algunos proyectos dentro de la universidad y ahora, 2021, seguimos trabajando juntos. Entonces, lo que ha dicho Edgar es totalmente cierto. Pasa, toquen puertas, escriban la gente, métanse a LinkedIn a buscar gente relacionada al sector deportivo. Uno nunca sabe el momento en el cual la puerta se te va a abrir. Y justamente propuestas como esta, como los encuentros de gestión deportiva que estamos haciendo ahora, como la propia diplomatura de gestión deportiva, les va a servir muchísimo para que puedan ingresar al sector deportivo, que les pueda ayudar a establecer redes de contacto, que puedan adquirir los conocimientos que son tan requeridos en un sector en el cual se demandan muchos profesionales que quieran desarrollar soluciones para el sector. Justamente ahora en este encuentro, con Edgar hemos visto, te diría, hasta 3 módulos que vamos a ver en la diplomatura, que son marketing deportivo, patrocinio deportivo, gestión de eventos deportivos. Seguramente por ahí hay alguno más. Pero bueno, son todos todos estos temas parte de lo que vamos a ver en la diplomatura. Así que nuevamente, les hago la invitación a quienes estén interesados en la diplomatura. Por favor, escriban en estos momentos. Seguramente ahí Leo, si me puedes ayudar colocando nuevamente el enlace para que me puedan hablar por WhatsApp. Recuerden que les puedo mantener el precio de preventa, 10% de descuento, y si por ahí todavía tienen unas cuantas dudas sobre si les calza o no el presupuesto, les pido que me escriban igual, porque podemos por ahí ver alguna solución. Nada, eso es de mi parte. Muchas gracias, Edgar. Solo para acotar sobre las redes de gestión deportiva PUC, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube. Les pediría
en especial las redes de LinkedIn, Facebook e Instagram para que puedan estar al tanto de los eventos que vamos a hacer todos los miércoles. Y en especial les quiero recomendar las cuentas de YouTube y Spotify. ¿Por qué? Porque ahí van a poder revisar todos los encuentros que hemos realizado. Este encuentro de Edgar va a estar disponible el día de mañana, más o menos al mediodía, ya grabado, y el resto de encuentros también lo van a tener grabados. Entonces les recomendaría que si tienen alguna duda, si quieren conocer un poco más sobre los temas que vamos a ver en la diplomatura, o si quieren conocer un poco más sobre ciertos temas de gestión deportiva, les recomiendo nuestra cuenta de YouTube y nuestra cuenta de Spotify. Estamos como Gestión Deportiva PUC en todas las plataformas. Así que, nada, nuevamente, muchas gracias a todos por quedarse Diego, hasta esta hora. Sí, solo para cerrar la foto, para poder tenerla en la página. perfecto, listo. Por favor, les pediría que puedan prender sus cámaras para que pueda Leonardo tomar la foto, agradeciéndoles nuevamente por su asistencia, porque hace hasta casi las 10 de la noche, seguramente en Londres debe ser mucho más tarde todavía. Sí. Bueno, Todas las dale, fotos vamos, están en por la favor, si página. pueden prender todos su cámara. Veo que todos están ahí, genial. Entonces, nada, Leo, tú das la cuenta. Vale. A ver. Vamos si todos pueden lanzar su reacción, dedito, aplausos, lo que sea. Denle todos la reacción que gusten, la que deseen, póngale corazón, póngale la Vale. celebración. Estamos en 3, 2, 1. Perfecto. Yo creo que queda. Muchas Diego, gracias, Leonardo. ¿puedo cerrar, Sí, Diego? dale, Edgar. Nada, algo que me faltaba y que tú comentabas, ¿no? Como decíamos, o sea, Diego a mí me escribió hace ya un par de años y nos juntamos en un Starbucks en San Borja, si no me equivoco. Así es, en la rama. Y pues apareció este chatito y mira, estamos trabajando juntos. Y eso es algo también se lo digo a todos que están acá presentes, que ya tienen un poco más de experiencia. Sean generosos con sus colegas. Ya les recomendé, ya hay las recomendaciones a los que quieren entrar. A los que ya están acá o están presentes, tienen alguna experiencia tipo de comentario o ayuda, háganlo, pónganse en los zapatos de ellos. Todos hemos estado en un momento tratando de entrar al mundo del deporte sin oportunidades y es complicado sentir que se te cierra una puerta. Entonces, para todos los que están acá y tienen algo de experiencia y tienen gente menor o gente que recién quiere entrar, que quiera algún tipo de ayuda, háganlo, porque no saben cómo eso le puede cambiar la vida literalmente a alguien, porque puede ser un contacto que te pueda ayudar y tú lo puedes estar ayudando a él. Así que por favor sean generosos con todos los que tienen experiencia, sean generosos con los que no la tienen para buscar oportunidades. Y como digo, pasó con Diego, yo me junté con él y luego estamos trabajando juntos y es un profesional a uno y ahora es un colega, cuando en ese momento me llamó para apoyo, ¿no? Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Diego. Gracias a todos y a todas. Son las 3 de la mañana en Londres. Veo que varios me han escrito. Mañana les respondo, pero está bien. Contacten, muévanse, escriban a todo el mundo. Ha sido un placer y muchas gracias con todos y con todas. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos. Gracias, Edgar. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches No con se olviden de todos. escribir. Hasta luego. Gracias.